Gloria a Dios, le damos toda la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Y vamos a hacer una oración para que sea la persona del Espíritu Santo dándonos entendimiento de este maravilloso mensaje que el Señor nos quiere dar. Así que oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús por cada persona que está conectada con nosotros a esta hora. Gracias, Señor, porque eres tú quien da el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Así, Señor, que a esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí presentes. Gracias, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Así, Señor, que estamos agradecidos y pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento de tu palabra y por eso a esta hora queremos darle toda la gloria, toda la honra y la alabanza a nuestro Dios que prepara cada uno de nuestros corazones para que podamos, Señor, entrar y sumergirnos en el espíritu de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a repetir en Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a nuestro Dios. Y queremos escuchar, porque es que no es solamente por lo que el Señor nos dice en su palabra, sino porque nosotros hemos experimentado y experimentamos vez tras vez que la palabra del Señor es verdad. La verdad del Señor en medio de una humanidad que piensa muy relativo. Así que le damos gloria y honra al Señor por este espacio que nos va a permitir compartir algunas experiencias de algunas personas que han estado en esa situación de perdonar. Así que le damos gloria y honra al Señor y vamos en este momento a hacer pasar a alguna de ellas que nos va a contar esa experiencia maravillosa sobre el perdón. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad. Bueno, una de las cosas que quiero contar de mi experiencia con el perdón fue que cuando el Señor me rescató de las tinieblas a la luz, una de las primeras cosas que entendí era que culpaba a todas las personas que estaban a mi alrededor por mi situación emocional. Sufría de depresión, siempre estaba con una tristeza profunda, estaba muy amargada, estaba muy, muy amargada. Y yo llegué delante del Señor y entendí que tenía que perdonar a todas esas personas, pero primero tenía que mirar mi corazón. Y ahí estaba la situación. La situación estaba en mí, en que creía que todos eran culpables, pero había que solucionar eso. Y fue el Señor que me dijo, primero tú. Y le pedí perdón al Señor, le pedí perdón al Señor por haber acusado inclusive a mis bebés, porque en ese momento mis niños estaban pequeñitos y creía que todo lo que me pasaba era porque los había tenido a ellos, que tenía depresión postparto por culpa de haberlos tenido a ellos. Bueno, muchas cosas me pasaron, pero entendí que era una relación personal, que era con el Señor, que el Señor me estaba diciendo, perdónalos a ellos y así como yo los perdono a ellos, Él me va a perdonar a mí. Y fue muy especial porque pedí perdón y entendí que el problema que ellos tenían, ellos ni siquiera eran culpables, que venía de un pasado donde ellos habían tenido también situaciones difíciles y que yo como hija de Dios debía entender, tener misericordia, amor, mucha paz en mi corazón y entender lo que ellos exactamente estaban viviendo y por qué actuaban así conmigo. Entonces fue muy especial, el Señor tuvo pues, me llevó a reconocerlo. Entonces pedí perdón, fui donde cada uno, fui donde cada una de las personas y fue el momento más, yo digo que más especial cuando fui donde mis hijos y pedí perdón.
Ellos tenían 2 y 4 años en ese momento y les dije que me perdonaran, les dije, hijos, perdón. Perdón por no haber sido la persona que ustedes necesitaban. Perdón porque ustedes no tuvieron la culpa. Perdón por todo eso que yo pensé que ellos estaban pasando y que ellos eran los culpables. Le pedí perdón a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a las personas que me habían hecho mucho daño y empecé a entender que era la misericordia del Señor en mí, actuando en mí, porque ya Él me había perdonado a mí y podía yo hacerlo con otros. Entonces quiero hacer una oración por cada una de las personas que estamos acá y que en este momento quieran en su corazón y que de pronto mientras yo hablaba pensaron en esos momentos que ustedes también han pasado de pronto con sus esposos, con sus hijos, con las personas que están a su lado y que les han hecho mucho daño, pero que el Señor en su eterna misericordia ve ese amor profundo y descanso, porque realmente el perdón trae descanso y trae paz. Señor Jesús, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por las personas que están acá conectadas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos perdonas, Señor. Gracias. Gracias porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Señor, tú eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas y nos llevas, Señor, a tener misericordia, a tener amor, a tener paz, Señor, a traer un fruto en nuestro corazón de justicia. Y tú eres justo, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Oro por todas las personas que están acá conectadas y doy gracias, Señor, porque tú eres el que va a obrar en sus corazones y en esta decisión del día de hoy obrará, Señor, de una manera sobrenatural en sus familias y con las personas con las que ellas tengan conexión. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora invitamos a Nati para que comparta su testimonio. Bueno, buenos días para todos, bendiciones. Bueno, yo estoy acá el día de hoy, le doy gracias al Señor, porque realmente es Él el que nos da la oportunidad. Hemos venido hablando de la presencia de Dios y hemos venido hablando también del perdón. Entonces, esta semana yo tuve una experiencia y yo le dije, entré en un tiempo de ayuno y le dijo el Señor, Señor, bueno, si tú estás hablando de esto es porque yo necesito sanar algo en mi corazón, porque necesito ser libre. Entonces yo le permití al Señor y al Espíritu Santo que hablara mi vida. Y entré en un tiempo de oración, me senté con Él y le dije, Señor, por favor, dime qué es lo que yo debo hacer. Y el Señor me llevó a hacer una lista para yo perdonar. Entonces hice una lista de personas con las que quizás he tenido situaciones y circunstancias luego de haber conocido al Señor, luego de que fui trasladada, luego de que el Señor me perdonó. Hice una lista de personas, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda mi familia. Y fue algo muy especial porque comencé a orar por ellos y comencé a orar, a bendecirlos y comencé a declarar la perfecta voluntad de Dios para ellos. Y fue muy especial porque el Señor me habló y me decía, lo que he separado de ti es porque te estoy guardando, porque estoy guardando tu salvación y estoy guardando tu corazón. Y al final me regaló en Efesios 4:32, me regaló eso y me voy a devolver a Efesios 4:30 que dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si Dios me perdonó todo lo que yo hice mal en mi pasado, yo no soy nadie para realmente no perdonar a nadie. Y en la falta de perdón me di cuenta que estaba en esto, o sea, estaba en enojo, en ira, en gritería, o sea, guardaba y estaba guardando en mi corazón amargura. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser libre de esto, porque realmente no quiero contristar al Espíritu Santo, porque sé que Él un día vino a mi vida a limpiar mi corazón. Y yo no puedo permitir esas obras de la carne que me apartan y me separan de Dios. Entonces, deseché todo eso, renuncié a todo eso y fui libre. Y a la vez que fui libre, sentí que mi familia y las personas por las cuales hice esa lista iban siendo liberadas.
Así que le doy gloria al Señor en este tiempo por este mensaje que me llevó realmente a confrontarme. Así que le doy gracias al Señor y bendigo sus vidas para que realmente se dejen tocar por la presencia de Dios y por el Espíritu Santo, para que cada uno desde su corazón lo haga en el nombre de Jesús. Ahora vamos a continuar con la siguiente invitada, bueno, vamos a hacer una oración en este momento. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, cada vida, Señor, que está aquí hoy escuchando esta palabra, Señor. Señor, gracias porque es tu Espíritu Santo. Y hoy oramos, Señor, porque la presencia tuya, Señor, nos toque, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo tocando, Señor, nuestras vidas, Señor, para que realmente nos volvamos a ti de todo corazón. Para que todas nuestras heridas sean sanadas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Para que sea cortado en el nombre de Jesús todo pasado, Señor, con nuestras familias, con esas heridas, Señor, que pronto han causado en nuestros corazones, pero sabemos que tú eres Dios y eres un Dios que sana, eres un Dios que perdona y eres un Dios que restaura y que restituye. Así que te damos gracias y bendecimos en el nombre de Jesús a cada una de las personas que están hoy conectadas en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente invitada, Lady. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo le doy gracias al Señor por este momento tan especial, porque puedo hablar de algo que fue muy difícil en mi vida. Yo crecí siendo una niña con mucho dolor a causa de que una persona le quitó la vida a mi papá. Entonces yo llegué al Señor y yo supe que el Señor me perdonó, que el Señor me restauró y que me enseñó a perdonar. Me dijo, si yo te perdono, tú debes de perdonar. Pero sucede que hace poco yo estaba sentada pensando, yo, Señor, qué tan bonitas tus montañas, tus nubes, lo miraba a través de la ventana de mi casa. Yo, como eres de abundante, cómo perdonas, cómo amas. Y de repente se vino a mi mente esa persona que un día le quitó la vida a mi papá, a mi tío, y iba a continuar con el resto de la familia. Entonces yo dije, bueno, Espíritu Santo, ¿qué me estás mostrando? Entonces me habló y me dijo, te he perdonado, has perdonado, pero aunque él no esté, debes de perdonar. Lo tienes que perdonar a él y a su familia. Entonces, en ese momento, recordé todo ese dolor tan grande que viví, sobre todo en mi adolescencia, porque no tenía un papá presente. No podía vivirlo a causa de que alguien me lo había arrebatado. Y recordé cómo lloraba, cómo me dolía, qué sentía, inclusive sentía rabia con el mundo, con las personas malas, cómo pueden asesinar, cómo pueden hacer esto, cómo pueden dañar un niño. Y dije, sí, Señor, yo lo voy a perdonar. Yo lo perdono a Él y me perdono yo. Porque durante muchos años yo sola me tomé ese dolor, ese veneno, eso cargó mi corazón. Y fue la causa de muchas cosas en mi vida, de decisiones equivocadas, de tantas cosas que, gloria al Señor, hoy en día soy restaurada. Y en el momento en que yo decidí perdonarlo, sentí que me liberé, que me quité una carga, sentí paz, sentí libertad y sentí muchas ganas de llorar, pero de felicidad. Y yo le decía, Señor, gracias, porque ni siquiera lo había contemplado, porque es una persona que ya no vive también. Pero Él me dijo, tienes que perdonar, así Él no esté acá. Y también en ese momento recordé su familia, porque era una familia llegada. Y dije, Señor, así como me has liberado a mí, libéralos a ellos, de toda esta cadena generacional, de todo lo que ese miembro de su familia les dio a ellos como herencia, en maldición, en desgracia, en dolor, y que todos nosotros seamos sanados a través de ti, Espíritu Santo. Entonces en ese momento sentí que podía perdonar cualquier otra cosa, porque era algo que yo tenía ya guardado en mi corazón, que no tenía aún la conciencia, que yo creía que el hecho de que él hubiera muerto ya estaba liberada de eso, pero no, allá estaba. Entonces mi invitación es que analicemos
hablemos con el Espíritu Santo, que nos muestre esas cosas que hay en nuestro corazón, que tenemos allá guardadas, ocultas. Recordemos que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Acudamos a Él, a que nos ayude a encontrar todo aquello que es tropiezo en nuestra vida para que las bendiciones de Dios lleguen abundantemente a nuestra vida. Por eso, Señor, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias por haberme liberado, por haber liberado la familia de esta persona, Señor. Y en esta hora oro por todas las personas que hayan vivido una situación como esta. Perdonar es posible, vivir en paz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Decretamos, creemos que es posible perdonar para ser liberados, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Leemos entonces la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, del 23 al 35, en donde el Señor Jesús mismo nos habló de la importancia del perdón a través de la parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Jesús. Le damos entonces paso a nuestra pastora para recibir lo que Dios nos quiere dar en el día de hoy. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos gloria y honra al Señor por estos testimonios de vida que sabemos que son más que por lo que dice la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios se cumple en cada una de las personas que creemos. Así que vamos a mirar entonces cómo el Señor nos dice en su palabra que la persona que no perdone las ofensas a otra persona, esa persona no recibirá el perdón de Dios. Porque si perdonáis, dice la palabra del Señor, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que le damos gloria y honra al Señor porque es algo condicionado. Hay una condición allí que el Señor coloca para podernos perdonar. Venimos y llegamos y lo sabemos por medio de la palabra del Señor, que dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad del Señor son las buenas noticias. Esas buenas noticias
que nos trae un evangelio completo, donde nosotros por falta de conocimiento, antes de conocer al Señor, como decían algunas de ellas, a todo el mundo culpábamos, porque eso es parte de estar separado de Dios. Cuando una persona está separada de Dios, porque nació así, todos nacimos totalmente destituidos de la gloria del Señor, dice la palabra del Señor así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria, de la presencia del Señor. Entonces así nacemos cada uno de nosotros, nacemos con una naturaleza totalmente siendo enemigos de Dios. Y entendemos por lo que nos enseñaron, por nuestra naturaleza, por esa tradición que traemos, entendemos que es ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Que no podíamos. Es que una persona que esté en condenación, una persona que no tenga el amor de Cristo Jesús en su corazón, no es que quiera hacer las cosas buenas, tal vez muchas personas quieren hacer las cosas buenas, pero es que la Biblia nos dice que es que no pueden amar, no pueden perdonar. Y el amor tiene que ver con el perdón. Así que es importante que nosotros sepamos que fuera del Señor, cuando nosotros estamos allá sin el Señor, era imposible poder perdonar. Siempre estábamos diciendo, fue por mi mamá, fue por mi papá, fue por mi hermano, fue por la violación, fue por una cantidad de cosas. Pero generalmente, en estos años de experiencia que yo tengo como consejera espiritual, encuentro que los enemigos, por ejemplo, de los hijos son los papás. Por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, que no me dejaron cumplir, por ejemplo, mis sueños. Entonces, todo empieza desde ahí. Porque si yo a estas personas llamadas papá y mamá no puedo perdonar, entonces, ¿cómo intentamos venir a perdonar a ese amigo, a ese vecino, a ese esposo o a esa esposa? Porque es que nosotros salimos del vientre de papá y mamá y nos es difícil perdonarlos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender que cuando llega el evangelio, cuando llega la palabra del Señor y somos trasladados y creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, somos trasladados de inmediato a un reino llamado el reino de Dios, donde en el reino de Dios el Señor totalmente corta todas esas raíces, corta toda esa naturaleza pecaminosa, corta con todo eso y nos muestra que si Él nos perdona a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, desde que nacimos estamos contra Dios, crecimos contra Dios, todo el tiempo estamos contra Dios mientras no tengamos ese conocimiento. Así que yo hoy quiero decirles, cuando estamos dentro del reino de Dios, somos parte de una iglesia universal. Entonces vamos a mirar esta parte. La iglesia, cuando ya somos trasladados, la iglesia es dinámica y es solo una iglesia. Es la iglesia universal en cuerpos locales. ¿Qué quiere decir eso? Existen congregaciones cristianas, pero solo es una iglesia, porque hay un mismo Dios, un solo Dios, único Dios verdadero. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces vamos a mirar esa parte tan importante, porque es de un mismo papá, ya tenemos un mismo papá. Entonces, si tenemos un mismo papá, se supone que todas las iglesias locales forman parte de la iglesia universal. Conoceremos la verdad, dice la palabra del Señor, y la verdad nos hará libres. Dios en este tiempo está levantando una iglesia, una generación diferente, una generación genuina, porque no se trata de que yo me pare en este lugar a predicar el evangelio, a decir que Dios va a hacer milagros, a decir una cantidad de cosas del Señor y que en mi corazón tenga tanta amargura por falta de perdonar a mi papá tal vez, a mi mamá tal vez, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, qué sé yo, a mi primo, a mi tía, a mi vecino. Entonces no tiene sentido, porque hay un despertar espiritual en este tiempo
para una iglesia totalmente auténtica, una iglesia que se va a diferenciar en que sabe que como Dios le perdonó, como Dios nos perdonó y recibimos ese perdón, Dios no ha autorizado a ningún ser humano a retener el perdón a nadie. Él es el juez, Él es el Señor. Y ahí es donde radica el evangelio, que es de adentro hacia afuera. Cuando el evangelio, cuando Jesucristo llega a mi vida, aquí en mi corazón, yo soy perdonada ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Y en la medida en que yo sienta el perdón de Dios, yo me perdono y puedo perdonar a otros. Por eso es que tenemos que mirar varios puntos importantes acá. Primero, la iglesia no es un edificio físico. La iglesia no es un edificio físico. Por más grande, por más bonito que sea el lugar, Dios no unge los lugares, Dios unge a las personas. Así que es importante, y recuérdele al que está a su lado, conoceremos la verdad y la verdad nos hace totalmente libres. Entonces, la iglesia no es un edificio físico. Antes de conocer al Señor, íbamos y nos mandaban nuestros papás, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia, entonces nosotros creíamos que ese era ese lugar físico, pero no es así. En el reino de Dios, el Señor nos aclara muy bien que somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Cada persona que conoce a Jesús, cada persona que declara que Jesucristo es el Señor, cada persona que fue trasladada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que no necesita estar en ninguna condición, solo si califica a ser pecador. No necesita dejar nada, porque el Señor, así como estábamos pecadores, separados de Él, enemigos de Él, nos perdona y nos coge en segundos, en minutos y nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero no nos podemos seguir equivocando. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia es cada persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador, que ha sido perdonada, y como ha sido perdonado ese individuo o esa persona, entonces con facilidad puede perdonar a otros, empezando ¿por quién? Por su prójimo, próximo. ¿Cuál es tu próximo? Tu papá es tu próximo, tu mamá es tu próximo, tu hermano, tu esposo, esa persona que está al lado tuyo, ese es tu prójimo. Entonces, esa persona viene a ¿qué? A disfrutar de ese perdón que ya tú recibiste. Entonces ya somos ¿qué? La iglesia. Yo soy la iglesia que transporta y traslada la presencia del Señor donde quiera que estemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente yo voy a adorar al Señor en cuatro paredes, dentro de cuatro paredes. No solamente yo voy a tener una actitud correcta cuando voy a ese edificio a reunirme, que es muy importante, claro que sí. Dice el Señor que no nos dejemos de congregar, pero es muy importante saber lo que el Espíritu Santo en este tiempo está, y utilizo al despertar. Utilizo esa palabra, el despertar. El Señor está despertando a todas aquellas personas de corazón humilde, aquellas personas que realmente en su corazón quieren encontrar esa libertad. Dios está levantando una iglesia totalmente ¿qué? Auténtica, una iglesia transparente, una iglesia que no tiene temor de ¿qué? De perdonar por el que dirán, pero ¿cómo voy a perdonar a este? No, porque es por gracia. Llega la gracia del Señor a nuestro corazón y ya somos ¿qué? Iglesia. Entonces ya soy consciente que donde quiera que yo esté, salgo de ese templo, entonces sigo con la misma actitud, una actitud de ¿qué? De integridad, de transparencia, de no mentir, de no criticar, porque cuando nosotros somos perdonados y somos iglesia, entonces ahí ya no está ese peso, ya somos libres. Mi pasos dejo, mi pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces viene esa paz de Dios, somos todos suavecitos, somos todos descansados, porque eso es lo que nos da estar dentro de la presencia del Señor. Ese descanso que nos da la presencia del Señor es porque ya fuiste perdonada, ya fuiste perdonado,
y ya tú te perdonaste y ya perdonaste a toda la gente. Entonces, eso es lo que hace la presencia del Señor. Estamos claros, no es un edificio físico la iglesia del Señor. Segundo, la iglesia del Señor es un organismo vivo. Es un organismo vivo, sí es una organización, porque nos debemos de organizar, debemos de establecer, claro que sí, pero más que una organización somos un organismo vivo, piedras vivas. O sea, es como cuando se está construyendo algo que vemos como, bueno, los ladrillos, con estos ladrillos vamos a construir esto, pero más que eso, somos como esos ladrillos, como esas piedras que vivas, sentimos, somos seres humanos donde Dios colocó eternidad en nosotros. Somos diferentes, pero un mismo Dios nos redime. Y un mismo Dios como nos redime a través de su Hijo Jesucristo y nos deja ese consolador maravilloso como es el Espíritu Santo, que es el que nos hace vivir, nos hace la realidad, nos hace vivir la realidad de esa experiencia con Jesús y de volver al Padre Celestial. Entonces somos un organismo vivo donde nos amamos los unos a los otros. Pero el amor, vamos para el tercer punto, dice así, nos diferenciamos de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el amor. Pero el amor es amor hasta que se demuestra. Yo no puedo decir que amo a mi esposo, que amo a mis hijos, y cuando de pronto no estoy con ellos, entonces empezar en mi corazón como a murmurar de ellos. Y él, porque es así, y ella, porque es así, y por qué me hicieron esto. No, yo no puedo decir que amo hasta que no haya que, lo haya que demostrado. ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? Enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo acá a la tierra. O sea que no fue una voz por allá para unas cuantas personas. Aquí estoy, yo soy Dios. Dios mostró su amor por toda la humanidad, lo mostró tangiblemente. Lo mostró a través de enviar a su Hijo Jesús aquí a la tierra. Y a mostrarnos a través de Jesús cómo es que los unos a los otros nos debemos de amar. Dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. Entonces no se trata de que solamente yo relativamente diga yo amo. Vamos a comenzar porque una persona, y vamos otra vez a enfatizar esto, una persona no puede amar si no es perdonada. Y una persona no puede perdonar si no es amada y siente el amor del Señor. Entonces es importante que nosotros sepamos que algo que realmente nos diferencia es el perdón. Y ese perdón tiene que empezar por mi prójimo. ¿Cuál es mi prójimo? Escuche, papá, mamá, hermanos, esposo, hijos, en casa. En casa es donde empieza realmente esa experiencia maravillosa de saber que a través de la gracia, el Señor me da esa gracia, ese favor, me da esa alegría, ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido de poder sentir en mi corazón que puedo perdonar todo lo que yo creí que tenía culpa mi papá o mi mamá o que me ofendió. La ofensa generalmente se compara como con basura, las ofensas. Entonces es como uno decir, toda esa basura, cuando estamos en el reino de Dios, tiene que quitarse. O sea, yo no puedo intentar decir que estoy dentro del reino de Dios y podemos hacer muchas cosas hacia afuera. Claro que sí, todo el mundo y la palabra puede con mucho. Todo el mundo puede decir muchas cosas, pero es increíble como uno muchas veces está conversando con alguien y le dice, no, yo con el Señor, maravilloso, las grandes cosas que hacemos para el Señor, los grandes conciertos, no impresiona al Señor esas cosas, sino un corazón que humilde, un corazón que realmente reconozca que no tiene la más mínima autoridad de retenerle el perdón a nadie. ¿Por qué no la tiene? Porque sabiendo que nosotros éramos malos, horribles, pecadores, desgraciados, lo que sea, Dios no nos tomó en cuenta eso y nos perdonó.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber. Una iglesia que Dios está levantando, que perdona, que no retiene el perdón a nadie porque se amarga, porque es una persona que constantemente va a estar criticando, murmurando, recordando lo que me hicieron en el 1700, en 1800, en 1900, en el 2000, en el 2001, en el 2003. Recuerdo esa ofensa, recuerdo y no se merece, porque esa es una de las cosas que nosotros decimos, esa no se merece que yo lo perdone. Entonces, es importante que nosotros recordemos, la iglesia del Señor no es un edificio físico. La iglesia del Señor es un organismo vivo, donde nos amamos los unos a los otros, porque ya hemos sido, ¿qué? Perdonados. Tercero, nos diferencia de los que no son hijos de Dios el amor, pero el amor demostrado a través de ¿qué? El perdón. Los hijos de Dios perdonamos. Recuerde, los hijos de Dios perdonamos. Y si tiene a alguien, dígale, los hijos de Dios perdonamos porque somos conscientes que nuestro Dios y Padre Celestial nos perdonó. Otro punto importante, perdona y sabrás si estás o no estás o en qué posición estás, si estás con Dios o si estás nuevamente en las tinieblas. El perdonar, tú tienes que ir al treasure, al fondo de tu corazón, allá con la persona del Espíritu Santo, que te va a mostrar, va a coger como nuestros ojos y los vas a quitar de todas aquellas personas que tú culpas, por culpa de aquel, por culpa de aquella, por culpa del sistema, por culpa del gobierno, por culpa de esto, es que yo estoy así. Entonces, la persona del Espíritu Santo te va a mostrar amablemente y con mucho amor dónde estás tú. Si tú realmente quieres agradar a Dios, si tú realmente quieres hacer la voluntad perfecta del Señor, para que su nombre sea glorificado, para que tú seas edificado y para que nosotros seamos de bendición al prójimo, debes de hacer ese ejercicio. Debes de ir tú con el Señor, tú y Jesús. Señor, muéstrame a través de tu Santo Espíritu. Porque no es solamente el Espíritu Santo, estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Espíritu Santo. Y precisamente la persona del Espíritu Santo es la que nos recuerda las cosas que Jesús vino a traer a nuestro corazón. Y el Señor dijo, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco yo les puedo perdonar sus ofensas. ¿Cuántas veces fallamos en el día? ¿Cuántas veces nos equivocamos? La palabra de Dios dice y nos muestra que todo es posible, pero hay un punto donde dice, imposible que no vengan los tropiezos. Imposible, oiga, imposible que no vengan los tropiezos. Pero también dice, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Así que es importante que nosotros hagamos ese ejercicio, que vamos tranquilos allí con el Espíritu Santo. Enséñame, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe a tierra de rectitud. Espíritu Santo, enséñame, muéstrame todas aquellas cosas desde mi niñez, cuando yo estaba pequeña. Muéstrame todas esas cosas que todavía, como contaba cada una de ellas, una experiencia muy personal, muy bonita, cada una con una experiencia diferente. Muéstrame, Señor, lo que le pasó a Lady, lo que le pasó a Lina, lo que le pasó a Nati. Y saber que esas cosas a veces pensamos que perdonamos. Es fácil perdonar a una persona que mató a mi papá. Dios mío, es fácil, eso sí, estamos hablando de un nivel muy alto. ¿Cómo voy a perdonar yo a esa persona? Y hay otras ofensas que no tienen que ver con eso y ahí las retenemos. Y ahí seguimos. Y seguimos con ese peso. Y seguimos recordando. Quiero decirte, Jesús vino para liberarnos de esa carga. De esas cargas de la falta de perdón. Por eso Él entra como perdonándonos. Entonces así que es importante que hagas ese ejercicio y que le digas, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame mi corazón. Enséñame, oh Dios, mi corazón, muéstrame, Señor. Y si hay iniquidad en mi corazón, muéstramela, Señor, para yo arrepentirme, porque la fe es de cada uno. Podemos predicarte, puedes escuchar al hombre y a la mujer
más ungida de esta tierra, pero es una decisión personal, muy, muy personal. Así que es importante que hagas ese ejercicio para que mañana o pasado mañana, que partas de esta tierra, sepas y entiendas que ninguna persona puede estar aquí de esas personas que no he perdonado, trayendo una carga que no me corresponde, porque el Señor se llevó todas mis cargas, el Señor ya me quitó todo eso y eso es lo que hace el Señor cuando me perdona, todas esas cargas desde la raíz me las quita. Por eso dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor, las cosas totalmente nuevas. Y mientras tengamos personas que no las hemos perdonado, no podemos avanzar porque el pasado nos detiene. Esa persona, ese peso, si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, empieza por tu familia, empieza por tu mamá, empieza por tu papá, empieza por allí y será más fácil y así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No intentes perdonar a alguien que acabas de conocer o que conociste hace 2, 3, 4, 5 años. Cuando tú no has perdonado a papá, a mamá y a hermanos, empieza por ahí. Por ahí es que es la voluntad perfecta del Señor. Así que vamos a hacer este ejercicio y yo creo que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Porque Dios me perdona, yo perdono. Porque Dios me perdonó, entonces yo me perdono a mí misma y puedo perdonar a todo el mundo. Y último punto, la necesidad. Es que es una necesidad de perdonar. La necesidad de perdonar. Si no lo hacemos, Dios no nos puede perdonar. Escúchame. Si no perdonamos, es que es la ley de Dios. Si no perdonamos a todas sus ofensas, Dios no nos puede perdonar. ¿Qué significa entonces la palabra perdón? La palabra perdón significa echar fuera y lanzar lejos. Echar fuera y lanzar lejos. Esa es la palabra perdón. Echar fuera y lanzar lejos. O sea, no podemos tenerlo aquí, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, y seguir creyendo que estamos avanzando en el reino de Dios cuando tienes esa situación por resolver. Entonces, recuerda, perdonar es echar fuera y lanzar lejos. Satanás tendrá ventaja sobre ti, sobre mí, cuando no perdonamos. Tomará ventaja, nos quitará autoridad espiritual, porque carecemos de autoridad espiritual cuando nosotros tenemos a alguien en nuestro corazón que no hemos perdonado, así sea una persona. Por eso es que nosotros tenemos que empezar por casa. Es que el Señor empieza por casa. Vas a mirar si ya perdonaste a tu papá, si ya perdonaste a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. Tienes que empezar por casa. Y cuando empieces por casa, entonces vas a llegar a una congregación cristiana y cualquier cosa que te hagan va a ser fácil perdonarlo, porque ya estás habitando en el perdón. Entonces ya estás habitando en la presencia de Dios. Todo el mundo hablamos de la presencia de Dios, pero es que la presencia de Dios tiene peso. Por eso gloria es peso, peso de gloria. ¿Cuántas personas tienen la capacidad? ¿Cuántas personas tienen esa capacidad de pensar, de entender que es necio no perdonar? Porque le damos esa ventaja ¿a quién? A Satanás. Y algo muy importante en nuestras conclusiones, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Detrás de cada ofensa, detrás de cada persona que no perdona, está Satanás. Entonces no nos equivoquemos. No nos equivoquemos al pensar que yo puedo continuar con Dios sin perdonar al papá, a la mamá, al hermano, al esposo, qué sé yo, a cualquier persona. Porque es que debemos de perdonar a todo el mundo. Hay personas que creen que porque están dentro de una congregación cristiana hay que perdonar a los que hay ahí, a todo el mundo. Al vecino que no te cae bien, a la vecina que te hizo esto, que te hizo aquello. Es que yo no perdono porque yo hago el juicio y noto que yo salgo inocente y aquel me hizo algo injustamente. Es que el perdón se tiene que dar porque me hicieron una ofensa.
justa o injustamente. El perdón no es porque es que ya entendí que yo tuve la culpa. Entonces, como ya entendí que yo tuve la culpa, voy a perdonar. No, así entendiste que el otro tuvo la culpa, hay que perdonar. Hay que perdonar. Entonces, por eso es bueno a veces, claro que sí, hacer el juicio. A ver, es que este porque me hizo esto o aquella porque me hizo aquello. Como sea, si tuvo la culpa, si no tuvo la culpa, si lo hizo intencionalmente, si me robó, si me destruyó, si murmuró, si me quitó, hay que perdonar. Hay que perdonar. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y detrás de una persona que no perdona está ahí Satanás. No nos equivoquemos. Dios no te va a decir que no perdones. El Espíritu Santo no te va a decir que no perdones. Porque es que perdonar es parte del carácter de Dios. Perdonar. ¿Quién es Jesús? El que nos vino a perdonar. Es el testimonio más real. Jesucristo murió por mí, murió por ti para perdonarnos, para liberarnos. Porque al perdonarnos desde la raíz, hizo de nosotros una nueva persona. Entonces el Espíritu Santo nunca te va a decir que no perdones, pero Satanás sí está detrás. Cuando yo entiendo eso, de que una persona no me perdona, yo puedo entender algo, que esa persona fue tan débil que no sabe quién lo está usando y destruyendo. Cuando yo tengo la visión y cuando yo estoy en la presencia de Dios y cuando yo estoy en el reino de Dios, yo entiendo que esa persona que habla de mí, que esa persona que no quiere destruirme, que quiere dañar mi vida, que quiere dañar mis hijos, que quiere dañar mi hogar, que quiere dañar mi familia, es una persona que está totalmente influenciada por Satanás, por el espíritu de error, no por el Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esa persona fue tan débil que no sabe quién lo está usando y destruyendo, porque esa es la situación, de que creemos y creímos muchas veces que mientras más murmuramos de una persona, más hablábamos de una persona, más venganza teníamos contra una persona, entonces la persona se está muriendo, me estoy muriendo yo. Cuando yo hablo de otra persona, yo estoy hablando de mí, yo no estoy hablando de la otra persona. Entonces ese es el propósito de Satanás, destruir la iglesia. El propósito de Satanás es destruir la iglesia, porque se supone que dentro de la iglesia del Señor, que somos un organismo vivo, hay amor, porque somos un solo cuerpo. Yo no le puedo decir a esta mano, no te quiero, vete de aquí, vete que es que yo no te necesito. Yo no necesito este pie, yo no necesito este tampoco, entonces vete de aquí. No, un solo cuerpo y Él es la cabeza. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque cada persona que no nos perdona, cada persona que tiene venganza contra nosotros, de verdad que es una bendición también para nosotros los hijos, porque nos está revelando el material de lo que somos hechos, de qué estamos hechos. Entonces vamos a darle gracias al Señor, porque la palabra del Señor dice, el que cree en Jesús, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando creemos en Jesús, como dicen las Escrituras, yo no sé cuántos han visto como un río y llega una basurita. ¿Qué hace el río? La saca. Entonces, ¿correrán qué? Ríos de agua viva. Entonces, cuando estamos creyendo en Jesús, como dicen las Escrituras, correrán por nosotros ríos de agua viva. Entonces tenemos esa persona que nos rechaza, que habla, que nos tortura, lo que sea. Entonces lo que hacen esos ríos de agua viva es separar ¿qué? Esa basurita, esa ofensa. Separamos esa ofensa. ¿Y usted dónde cree que queda esa basurita? Como un abono. Entonces por eso es que el Señor dice que amemos a nuestros enemigos y que les hagamos el bien. Él es perfecto. Él es perfecto. No hay forma y por eso ese es el Evangelio. El Evangelio. Y claro que sí. Claro que Jesús dijo que haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Claro que sí. Pero qué bueno saber que un día vamos a partir de acá así en descanso. Tu presencia, dice el Señor,
la presencia del Señor nos dará descanso. Y cuando nosotros estamos descansados, créeme, cuando tú perdonas, estás todo suavecito, estás todo tranquilo. Le entrega las cosas al Señor, porque finalmente el Señor es el dueño de todas las personas. Él es el Señor, Él es el gran juez, Él es. Y un día todos tendremos que dar cuenta a cada uno de nosotros tendremos que darle cuenta al Señor. Así que es importante que cada uno de nosotros nos analicemos y miremos. Y no nos vamos a dejar engañar más de Satanás, de creer que podemos predicar el evangelio, que podemos hacer grandes cosas cuando no somos capaces de perdonar. Dice la palabra del Señor en Proverbios que es mayor una persona que tiene dominio sobre sí mismo que el que toma una ciudad. Así que démosle gracias al Señor, porque parte de perdonar es que tomar esa parte del espíritu, el fruto del espíritu, como es el dominio propio. No me voy a dejar vencer por esta ofensa. Paso la página, los bendigo en el nombre de Jesús. Y no es el hecho de que tú lo digas a las personas, tú allí dentro de tu corazón, porque el Señor mira y aún pesa las intenciones de tu corazón. Él es el juez, Él es el Señor, Él es el que nos da vida, Él es el que nos dirige, Él es el que nos provee. Él es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso y nos ha mostrado su perdón a pesar de lo horrible que éramos, porque nada bueno tiene el ser humano. Él trajo a Jesús a esta tierra para perdonarnos. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias allí donde tú estás. Vas a orar, vas a darle gracias, porque cuando oramos yo hablo con Dios. Él me contesta, Él me habla y yo obedezco. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ese es nuestro lugar. El lugar de los hijos de Dios es la presencia de Dios. El lugar que nos da descanso. Cuando perdonamos, estamos totalmente y somos suavecitos. Sabemos que Él tiene el control. Sabemos que Él nos defiende. Sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Sabemos que Él es maravilloso. Y no es que nosotros pensemos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, pero sí lo dice. Somos conscientes de que no es esa persona, ese hijo, ese esposo, ese papá, ese vecino, ese hermano, cuando me ataca. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Pero la iglesia del Señor solo es una. Y Dios está levantando una iglesia totalmente unida, que se aferre, que sea uno con Él. Y Dios nunca nos va a aconsejar que no perdonemos. El Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu de Dios nos va a conducir a la absoluta verdad de Dios. Muchos de nosotros a veces miramos cosas en otras personas. Miramos, este hizo esto, aquel hizo aquello, este se casó, este se recasó, esto hizo. Y no estamos mirando que el solo hecho de nosotros criticar, estamos por fuera del amor. Estamos por fuera del amor de Dios. Todos fallamos y fallamos en muchas cosas, pero hay un Dios maravilloso que ama a toda una humanidad. Y el evangelio no es un monopolio de unos cuantos. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Y Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ningún ser humano en esta tierra tiene la autoridad de retener el perdón a nadie. Nos debemos de perdonar si somos hijos de Dios. Estoy hablando con aquellas personas que un día fueron trasladadas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Estoy hablando con esas personas que dicen que Jesucristo es su Señor. Estoy hablando y recordándote que somos uno solo, que hay una sola iglesia, una misma sangre nos redimió y por un mismo espíritu bebemos todos. Estoy hablando de que el reino de Dios se establece en mi corazón
Y yo tengo entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Tengo entendimiento que solamente tengo un enemigo, yo misma o el mismo diablo. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Las armas que yo uso deben de ser armas espirituales, como es la oración, como es la intercesión, declarando la perfecta voluntad de Dios sobre aquella persona que yo considero que me ofendió. Armas espirituales como es la oración, como es la intercesión, y como dice el Señor, que la oración del justo puede mucho. No puedes tú ser justo si tú estás condenando a las personas, si tú no perdonas, no puedes ser justo. Pero cuando nosotros perdonamos, somos personas justas y tenemos toda la autoridad para orar, reprender, para decretar y levantarnos en el nombre poderoso de Jesús a establecer las buenas nuevas de salvación. No lleves a las personas a la amargura, porque tu amargura llevará a otros, porque esto es de impartición. Si tú no has perdonado a tu papá, si tú no has perdonado a tu mamá, a pesar de lo que te hayan hecho, no tienes la autoridad para retener el perdón. Si tú no has perdonado a ese esposo, esa esposa, ese hermano, ese primo, qué sé yo, ese que fue tu esposo o esa que fue tu esposa, qué sé yo, tantas personas, tantas relaciones que tenemos con tanto a ese pastor. Si no lo has perdonado, vamos a perdonar, porque en el reino de Dios nuestro Señor nos mostró qué es el perdón, perdonándonos a nosotros, no teniendo en cuenta. Y aquellas personas que nunca han tenido esa experiencia de un nuevo nacimiento y que tal vez están en un sistema religioso, yo te invito hoy a que vengas a Jesús. Ven a Jesús, que no tienes absolutamente ninguna condición para ser perdonado por Él. Sea lo que sea, sicario, malo, horrible, calificas para que el Señor te perdone. Así que acércate a Jesús. Acércate hoy a Jesús, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que es bueno saber que hay un Dios maravilloso que no hace acepción de personas, pero sí de actitud. Démosle gracias a ese Dios maravilloso. Démosle gracias a nuestro Dios que siempre está pensando en nuestro bienestar. Cuando perdonamos a otros es porque hemos sentido el perdón del cielo. Y nos perdonamos nosotros mismos y podemos perdonar a todas las personas que nos ofenden. En cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. No murmures más, renuncia a esta hora. En la presencia del Señor no puede haber venganza. En la presencia del Señor no puede haber amargura, porque la misma presencia echa fuera todo eso de nuestro corazón. La presencia del Señor. Cuidemos la presencia del Señor con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que expresamos. Cuidemos la presencia del Señor. Somos nosotros, cada ser humano, responsable de cuidar la presencia del Señor. No creas que somos los pastores, los profetas, los evangelistas. Somos llamados, sí, llamados a predicar la palabra del Señor, pero a impartir desde nuestro espíritu. Es importante que tú sepas que tú, solo tú, eres responsable por cuidar la presencia del Señor. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Y cuando le entregamos esas ofensas al Señor, el Señor sabe hacer justicia. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y a y vamos a determinar en nuestras vidas perdonar a todos los que nos ofenden, porque todos los días necesitamos que nuestro Dios nos perdone. Él es maravilloso y Él es la razón de nuestra existencia. Gloria a Jesús.